Muy buenos días a todos los presentes a esta conferencia de Educación Continua Médica. Muchas gracias por estar aquí a cada uno de ustedes. A nombre del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en su sección 37, maestro en Desarrollo Organizacional, José Martín Cano Martínez, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia con un tema muy importante y muy de mucha trascendencia para nosotros que estamos en el consultorio dental y también para médicos, porque también está enfocado para todo el área de la salud. Voy a leer el currículum de la conferencista del día de hoy. Muchas gracias, Janet, por estar aquí con nosotros nuevamente impartiendo tus conocimientos. Y ella es Janet Soriano González. La formación académica es licenciatura en odontología en la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato, UQui, especialización en patología bucal por la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de México. Maestría en Educación con enfoque en innovación de la práctica docente por parte de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC, y en su experiencia laboral y docencia del 2005 a la fecha, práctica privada restringida en patología y medicina bucal, diagnóstico clínico histopatológico, agosto del 2017 a la fecha, profesor titular de histología y patología, posgrado de periodoncia, Centro de Estudios Multidisciplinarios en Rehabilitación Oral, CENRO, en Tarimbar, Michoacán. Desde 2005 a la fecha, profesor titular de Ciencias Básicas en la Facultad de Odontología y posgrado de periodoncia y endodoncia de la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato. 2005 a la fecha, adscrito a la Clínica del Diagnóstico de Facultad de Odontología también de la UQui. Del 2007 al 2017, profesor titular en el área de Ciencias Básicas en la Escuela de Medicina e Histología, ponencias y presentaciones de casos en cursos y congresos nacionales e internacionales en las áreas de patología bucal, patología general, cirugía maxilofacial y dermatología. Del 2011, miembro fundador y miembro asociado de la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal, y del 2012 a la fecha, coordinador del curso de casos clínicos del Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal en el colegio. Certificado y recertificado por la Asociación Dental Mexicana, Federación Nacional de Colegios de Cirujanos Dentistas AC, Consejo de Certificación, Asociación Dental Mexicana. Muchas gracias por estar aquí, Janet, nuevamente apoyando con esta conferencia de lesiones bucales en el adulto mayor. Te cedo el lugar para que inicies y antes de cederte el lugar, quiero comentarles que antes de finalizar esta conferencia se estará colocando en el chat de la reunión un link para que ustedes hagan la encuesta de satisfacción y de registro y poderles hacer llegar su constancia de participación de esta conferencia. Adelante, Janet. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Estoy aquí viendo, a mí se me traba el audio, no sé si ustedes me escuchen. Ahora me tocó dar pues esta charla aquí en la escuela. No sé si tenga buena conexión, si me escuchan. Sí, hasta ahorita se escucha bien, Janet. Adelante. Ok, muy bien. Bueno, pues agradezco mucho al doctor la invitación. Yo pues contenta de compartir aquí pues a lo largo de pues toda esta práctica de la patología. Entonces, y bueno, encontré datos interesantes, sobre todo pues de la Organización Mundial de la Salud, en donde hay creciente demanda de atención dental por parte de estas personas, los adultos mayores, que se consideran los adultos mayores aquellas personas que tienen 60 años. Eh, También, y esto, pues hay más demanda odontológica de salud dental, pues está creciendo. Aquí nos hablan de una estadística que dice que del 2015 al 2050 en el planeta mayores de 60 años se va a duplicar del 12 al 22%, casi. Realmente, hoy en día hay más adultos mayores que pues en la antigüedad y ha superado incluso, dice que en el 2020 el número de personas mayores de 60 años, niños menores de 5 años. Realmente ahora ya nos estamos volviendo una población, pues, dicen vieja, ¿verdad? Y ya casi no hay niños.
ante este panorama, pues todos los países, no nada más México, no nada más nuestra localidad, enfrentamos a retos importantes para garantizar la salud de los pacientes, ¿verdad? Que llegan al consultorio. Hay que tener en cuenta que los pacientes pues tienen problemas de salud. Eso es una verdad inminente. Mismo atender a un niño, por ejemplo, los ortopediatras que no tienen enfermedades sistémicas generalmente, a un paciente de más de 60 años que cursa con varias enfermedades degenerativas, autoinmunitarias, de muchos tipos y que también están tomando muchos medicamentos. Entonces, aquí es bien importante tener en cuenta el estado de salud general del paciente, lo que va a pues va a repercutir directamente en la salud bucal y sobre todo, pues obviamente va a crear un impacto, ya sea positivo o negativo, en la calidad de vida de estos pacientes. En teoría, los adultos que son sanos, o sea, un adulto mayor de 60 años que no cursa con enfermedades sistémicas, debería de no tener cambios dramáticos en la morfología y en la fisiología bucal. Pero pues sabemos, ¿verdad? Los que nos dedicamos a ver pacientes pues de estas edades, yo creo que todos, excepto los ortopediatras, ¿verdad? Pero sabemos que es muy difícil encontrar a un paciente de más de 60 años que no padezca de una enfermedad. La apariencia de la cavidad oral, el estado de la cavidad oral en un paciente adulto mayor, pues va a ser el resultado de muchos factores a corto y a largo plazo, pero pues los más importantes son los de largo plazo. Entre ellos, y uno de los más importantes que causa más lesiones en cavidad oral, es el trauma mecánico e irritación, por ejemplo, de adentamientos protésicos u órganos dentarios que están fracturados y crean bordes cortantes. También el estado de hiposalivación, sabemos que hay muchos factores que pueden afectar la salivación, pero también conforme va pasando la edad, los asinos glandulares se van atrofiando o se van sustituyendo por tejido adiposo y por lo tanto no es la misma cantidad de saliva de un paciente que tiene 15 años a un paciente que tiene 60 años. ¿Sí? También los pacientes adultos son más, las enfermedades concutáneas se presentan más en pacientes adultos a partir de los 40 años. Estados de malnutrición también, secundario o relacionado a la falta de órganos dentarios. Enfermedades crónico-degenerativas, tratamientos farmacológicos. Hay pacientes que llegan al consultorio y te dicen, no, es que estoy tomando y te sacan una lista de incluso hasta 15 o más medicamentos que están tomando. Mala higiene asociada a limitaciones físicas, sobre todo pacientes que cursan con artritis reumatoide, que no tienen una movilidad pues aceptable de sus manos, y algún hábito nocivo que hoy en día están bajando afortunadamente, pero se refiere sobre todo al tabaquismo y al alcoholismo. Una persona de edad avanzada, o sea, un adulto mayor de más de 60 años, pues ha tenido mucho más tiempo o ha estado mucho más tiempo expuesto a este tipo de factores y entonces esto ocasiona pues efectos nocivos en la salud bucal. Por mucho, la enfermedad que más encontramos en cavidad oral en los pacientes adultos mayores va a ser caries y enfermedad periodontal, que son las enfermedades más comunes, ¿verdad?, de la cavidad bucal. Y bueno, ahorita no nos vamos a enfocar a esto, pero sí quería decirles que sí, cuando vemos un paciente de edad avanzada, un paciente adulto mayor, seguramente vamos a encontrar enfermedad periodontal, ¿verdad?, como en estos casos que coloco aquí. Va a haber otras condiciones comunes también en pacientes de edad avanzada. Por ejemplo, la lengua geográfica y la lengua, bueno, más bien la lengua fisurada. Aquí vemos las dos. Vemos en esta parte, no sé si alcancen a ver en la parte superior del dorso de la lengua, vamos a tener estas áreas rojas, eritematosas, que están delimitadas por un borde blanco circinado, que así se le llama. Esto es una lengua geográfica, pero está asociada
a una lengua fisurada. Y es un motivo de consulta relativamente común de los pacientes adultos mayores, en donde a veces, no siempre, no en todos los pacientes, pero a veces ellos refieren cierta incomodidad, cierta sensación pues, de dolor y de ardor lingual. Entonces, es un motivo muy, muy importante de consulta odontológica en este tipo de pacientes. Desafortunadamente, no podemos hacer mucho por estos pacientes. Se pueden dar antiinflamatorios AINES, por ejemplo, el ibuprofeno, o combinarlos con algunos enjuagues, por ejemplo, paliativos, por ejemplo, Caupetate con Benadryl, que es la famosa solución Filadelfia o Treda con Benadryl. Le puedes colocar gilocaína en spray y decirle al paciente que haga enjuagues 3 veces al día antes de las comidas. Esto nada más les repito como un paliativo para que el paciente pueda comer bien por eso se indica antes de las comidas, para que cree como una capita protectora. Y básicamente puedes ayudarte con enjuagues de clorexidina también, recetarlos por lo menos por una semana. Algunas veces baja la inflamación, a veces está acompañado de inflamación, pero realmente, como les repito, no podemos hacer mucho. A veces las lenguas fisuradas se asocian a vitaminosis, entonces también podrías resultar beneficioso mandar complejo vitamínico, ¿no? De este otro lado también tenemos otra lengua con una condición muy común en pacientes adultos mayores, que son las famosas varices linguales. Las varices linguales, a diferencia de las varices en otros lados, por ejemplo, las extremidades, no constituyen ningún tipo de peligro, no se complican. A veces pueden formarse trombos, pero un trombo que difícilmente se va a convertir en émbolo, o sea, no puede ocasionar trombosis cerebral, ni mucho menos, ni embolias, y por lo tanto no requieren tratamiento. Pero sí hay que tener el conocimiento, ¿verdad? Para poder identificarlas, porque créanme que a mi consulta sí que el motivo de la consulta son las bolas negras que tengo en mi lengua, doctora. Y me dicen, es que yo de repente se vieron, no sé, tomaron más atención a su boca y de un día para otro y llegan muy espantados diciendo que no las tenían el día de ayer o que hace 3 días no la tenían con nada, ¿verdad? Obviamente una varice al igual no aparece de la noche a la mañana, como les repito, ven, ¿verdad? Se las descubren y es cuando van a consulta y pues hay que explicar la edad. Más del 50% de los pacientes de más de 60 años van a tener son asintomáticas, por eso no se dan cuenta de su presencia. Entonces, no hay que hacer nada, pues explicar al paciente de qué se trata y que no esté malo, ¿verdad? Porque realmente luego los pacientes tienen esa inquietud. No se va a ser malo porque las ven feas, así me dicen los pacientes, ¿no? Otra condición que se ve relativamente común en pacientes adultos mayores son las lenguas, una lengua pilosa. Es un paciente, si tenía más de 60 años, que lleva un aumento de volumen en parótida, pero es un paciente, si se fijan, fumador, fumando cajetillas diarias de cigarros, y aquí estamos viendo una lengua pilosa. Es un sobrecrecimiento de la queratina de las papilas, eh, de descamación no se escaman y obedece a diferentes factores, entre ellos pues el tabaquismo. Hay pacientes que acostumbran a tomar mucha coca y también pueden tener este tipo de lengua eh, pigmentadas, como en este caso, ¿no? En este caso estaba pigmentada el hábito tabáquico del paciente, ¿verdad? Pero a veces no están pigmentadas y se ve como una amarillenta en el dorso lingual y muchas veces lo confunden, sobre todo profesionales de la salud, especialmente a boca, lo confunden con hongos y dan tratamiento antimicótico. Obviamente sí se presentan en cavidad bucal, pero son diferentes
Los hongos se ven blancos totalmente, hay varios tipos, hay blancos, hay rojos, ahorita, pero el tipo que se ve blanco, ¿no? Ello como está la causa, la lengua pilosa y la pigmentación. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Creo que ahorita en la ponencia está teniendo algunos detalles técnicos en cuestión. Ya regresaste, Janet. Para continuar, si es posible, no sé si se puedas quitarlo de tu video de cámara para ver si mejora el audio y no se entrecorta. ¿Sí me escuchas, Janet? Sí, sí te estoy escuchando, se me sacó, ¿verdad? Sí, sí, te saliste. A ver si puedes entrar de nuevo. Ya, Sí, y ¿ya te me digo, escuchan? sí, ahorita sí, pero a veces como que se corta. Ahorita en esta última dos diapositivas se estuvo cortando un poquito. A ver, ya se ve la presentación. Sí, ya se ve. Ok, ya me cambié de internet a mi internet del teléfono, es que estaba con el de la escuela. Espero que ya no tengamos problemas. Sí, gracias, Janet. Adelante. Ok, entonces les comentaba de esta lengua pilosa, en realidad hay que identificar a qué está asociada, ¿sí? Si es a tabaquismo, si es a la toma de antibióticos, si es porque de plano el paciente no se lava nunca la lengua, también puede ocasionar este tipo de lengua pilosa. Y hay que recomendar los limpiadores de lengua, básicamente. También a veces con enjuagues repetidos de clorexidina, si el paciente por ahí le recomendaron alguna vez un enjuague de clorexidina y lo sigue haciendo por mucho tiempo, puede ocasionar este tipo de lesiones, ¿verdad? Les decía que estas lenguas que les acabo de poner, una lengua pilosa, las lenguas fisuradas, las geográficas y las varices linguales son condiciones que son relativamente comunes en cavidad oral y que pertenecen al grupo de pues, trastornos del desarrollo, ¿no? Así los categorizan los libros de patología. Sin embargo, pues vamos a entrar de lleno a las lesiones que se presentan más comúnmente en cavidad bucal, que tienen más relevancia clínica, que sí hay que dar tratamiento y según los artículos que revisé, la prevalencia de las lesiones en los adultos mayores, pues las clasifican de acuerdo a su etiología. Vamos a tener la más importante en el sentido que es la más común, es la etiología traumática. También las lesiones de los adultos mayores pueden clasificarse en lesiones bucales asociadas a enfermedades sistémicas y las lesiones de tipo neoplásico, como el caso del que estamos viendo aquí. Este es un paciente que tenía un carcinoma epitelial mioepitelial en el paladar, ¿verdad? Un carcinoma de las glándulas salivales. Y también efectos de medicamentos. Les comentaba al inicio de la plática que en realidad un paciente adulto mayor muchas veces está tomando más de 10 medicamentos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, alguno de ellos, pues puede ocasionar un efecto nocivo en la cavidad oral. La foto que tengo abajo es una foto de una úlcera traumática totalmente y está asociada a una fractura dentaria, ¿sí? Pero aguas con las úlceras en la lengua. Ya lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, las lesiones de tipo traumático se clasifican como lesiones asociadas a prótesis y lesiones ocasionadas por trauma mecánico e irritación. Las lesiones asociadas a prótesis, tenemos los épicles fisurados, la estomatitis protésica, la hiperplasia papilar inflamatoria y la queilitis angular. Estas son lesiones totalmente asociadas a una prótesis que puede estar bien adaptada, mal adaptada, pero que a lo mejor el paciente también no se la quita nunca, ni siquiera en las noches, y entonces puede ocasionar este tipo de lesiones. Y el trauma mecánico, pues es causa erosiones y úlceras traumáticas como esta que les había colocado aquí. Entonces vamos a hablar
de cada una de ellas, el épulis fisurado también se le conoce, bueno, su nombre correcto, por así decirlo, es de hiperplasia fibrosa inflamatoria y se define como un pliegue redundante de tejido conectivo que se encuentra localizado pues en la porción vestibular o incluso lingual o hasta palatina. También podemos encontrar épulis fisurados, pero la localización más común es esta que les estoy colocando aquí, es la región anterior, anterior superior. El tamaño de los épulis fisurados es variable, dice que va desde 1 centímetro, me ha tocado ver grandes, ahorita les pongo una foto, y sí se ha asociado a adultos mayores, porque generalmente los adultos mayores son los que no tienen dientes, ¿verdad? Es muy raro ver a un paciente joven sin dientes y que use una prótesis total. Eh, Se presenta más en maxilar que en vestibular, como lo estamos viendo aquí, y su nombre se debe a que realmente sí parece como una fisura la que se encuentra en el centro de la lesión, y esto es porque ahí cae la prótesis y el tejido se va formando hacia un lado y hacia otro. Vean, son ejemplos de épulis fisurados. Estos épulis fisurados, también el nombre de épulis pues no es tan característico en el sentido de que épulis significa cualquier crecimiento de encía. Sí, entonces realmente por eso les comentaba que su nombre correcto es hiperplasia fibrosa inflamatoria. Vemos aquí un ejemplo en la mandíbula, ¿verdad? También por vestibular, en donde se ve como la fisura. Y este es un paciente que llegó hace unos meses aquí a la universidad y vean, tenía su prótesis de muchos años y ocasionó estos crecimientos en vestibular, precisamente superior, que, bueno, si tú los ves, podrías espantarte, por así decirlo, o sea, que el paciente diga, es que ¿por qué tengo estas bolas tan grandes? ¿Verdad? Pero pues aquí, incluso si ustedes se fijan, tenía áreas erosivas también ya. Tenía muchos años con su prótesis y con esos crecimientos. Se hizo la biopsia excisional y el estudio histopatológico para confirmar el diagnóstico, perdón. Algo que también puede salir asociado al épulis fisurado es algo que se conoce como pólipo fibroepitelial. Este pólipo fibroepitelial es como, si ustedes se fijan, es como una hoja pues de árbol así plana que se presenta en la parte palatina cuando los pacientes utilizan también prótesis. ¿Sí? Estos pólipos fibroepiteliales a veces menos se dan cuenta porque como se dan planos y adheridos, por así decirlo, a la mucosa palatina, el paciente no se da cuenta y mucho menos si es una prótesis que nunca se quita. El tratamiento es la extirpación quirúrgica, como les decía. Muchas veces me tocó ver cirujanos maxilofaciales que el primero lo que hacen es un rebase con este material que es temporal. Este, Ay, se me fue ahorita su nombre. Es para hacer rebases, por ejemplo, para hacer placas inmediatas. Y esto hace que la prótesis no baile, por así decirlo, cuando está mal ajustada. Entonces se ajusta más y el épulis disminuye de tamaño y posteriormente entra con la cirugía, sí, a retirar todo el épulis, ¿no? Pero ya más pequeño, debido a que la inflamación cede un poco. Histológicamente, bueno, tenemos una proliferación de fibras colágenas, por eso se llama hiperplasia fibrosa, y algo característico es que tiene mucha inflamación. Por eso sí desinflaman con este tratamiento, pero no es suficiente, hay que quitarlo quirúrgicamente. Esta es otra lesión causada por prótesis, se le conoce como hiperplasia papilar inflamatoria. Esta hiperplasia son múltiples papulitas localizadas en paladar duro, por debajo, obviamente, de una prótesis que generalmente la traen las 24 horas. No se la quitan ni para lavarla. Hay pacientes que, aunque no lo creamos, que no se quitan sus prótesis, ellos dicen que porque nunca les dijeron y se limitan a lavarse la prótesis, pero colocada dentro, obviamente, en la cavidad oral. Sí, se ha reportado que el 20% de este tipo de pacientes que la usan diario y a todas horas van a presentar esta hiperplasia papilar inflamatoria. Se ha asociado mucho a cándida,
Ya vamos a hablar de cándida eritematosa y también se ha asociado a pacientes VIH positivos. A veces se han encontrado estas papulitas sobre épules fisurados, pero también en respiradores bucales. A mí me tocó ver un niño con este tipo de lesiones, pero era un respirador bucal. No les duele a los pacientes, eh, pueden ser múltiples pápulas, o sea, desde 100 hasta 100 papulitas o menos, como por ejemplo aquí en esta imagen, ¿verdad? Pero siempre asociada a una prótesis. Bueno, con sus excepciones, ¿no? De los respiradores bucales. Aquí el tratamiento de estas lesiones, bueno, es algo, como yo les digo a mis pacientes, que no debería de estar en cavidad oral. Sí es cierto que no les duelen, ¿verdad? Y en ese sentido, de repente el paciente te dice, pero si no me duele, doctora, ¿por qué me lo voy a quitar? Porque es algo que no debería de estar. Sin embargo, pues como en todo, hay que valorar el estado de salud del paciente, hay que valorar qué más, la edad del paciente, ¿verdad? Aquí tuvimos un caso de un paciente, un abuelito de una alumna, y el cirujano maxilofacial dijo, no, es que yo no voy a hacerle una cirugía porque es traumática a este paciente que tiene más de 70 años y pues no, aparte era diabético hipertenso, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Hicieron varios rebajes a su prótesis, le elaboraron una nueva y las lesiones sí disminuyeron de tamaño. Y bueno, obviamente con la indicación de que ya se retire su prótesis, perdón, todas las noches, ¿verdad? Que no duerma con ella. Porque los tratamientos propuestos, si ustedes van y ven en los libros o en el internet, para este tipo de lesiones, pues son desde curetajes, crioterapia, quemarlos con láser, con el bisturí raspar, hacer como tipo biopsias y quitarlos cuando son pequeñitos. Entonces sí son tratamientos muy agresivos, sobre todo para pacientes de edad avanzada, ¿no? En la histología es muy parecida al épulis fisurado, mucha inflamación también vamos a tener. Y esta es la estomatitis protésica o cándida atrófica crónica, que también se presenta por debajo de las prótesis, sobre todo que no, prótesis que no se las quitan, ¿verdad? Para asearlas, y se presentan como áreas eritematosas, difusas, localizadas por debajo de las prótesis, y que pues no remiten, aunque tú le quites la prótesis. ¿Por qué? Porque es un hongo y los hongos, acuérdense que son oportunistas, los hongos son difíciles de erradicar. Y bueno, aquí el tratamiento tendrá que ser, en realidad, cambiar la prótesis también, aunque sea una prótesis bien adaptada, el hecho de que esté ahí guardando los hongos o más bien es un aditamento que guarda hongos cuando no se limpia adecuadamente, ¿no? Entonces, muchas veces ustedes saben que aunque sea el mejor material del mundo, sí tiene porosidades y los hongos se quedan ahí incrustados. Entonces, la recomendación es dar un tratamiento antimicótico. A mí en realidad me gusta mucho dar Dactarin gel, que es miconazol, 3 veces al día después de los alimentos y, por ejemplo, que el paciente se coloque en su prótesis, coloque, lo llene de miconazol y se lo lleve a la cavidad bucal para que esté más tiempo en contacto con la lesión. Y en la noche, obviamente, que no se la quite, pero que sí se coloque el gel, ¿no? 3 veces al día, por lo menos durante 15 días. Entonces, esta condición sí es relativamente común en la población de adultos mayores, porque se ha visto que el 14.3% de la población mayor tiene cándida atrófica. Hay que recordar también que los adultos mayores no tienen el sistema inmunológico, como decimos, al 100, ya su sistema inmunológico, como muchos sistemas, se van deteriorando y por lo tanto también puede haber ataques o, bueno, infestaciones de cándida debido a esta situación. Y de los portadores de prótesis, vean, el porcentaje es muy alto. Hasta el 67% de los pacientes que portan, perdón, prótesis van a tener cándida atrófica crónica, o sea, la estomatitis protésica. Otra condición también muy común en adultos mayores es la famosa quelitis angular. Esta quelitis angular se desarrolla bueno, puede ser porque el paciente tiene cándida en cavidad oral y se va hacia las comisuras,
¿verdad? Pero generalmente por la pérdida de la dimensión vertical. Cuando perdemos los dientes, obviamente la dimensión vertical disminuye y entonces en ese sentido se crea una fisura, más bien un pliegue a nivel de las comisuras y ese pliegue se puede llenar de saliva y la saliva tiene cándida, ¿no? Hay que recordar que si nosotros nos hacemos un cultivo, probablemente aunque seamos sanos, aunque seamos inmunocompetentes, vamos a tener este microorganismo como parte normal de la flora de la cavidad oral. Entonces, en este sentido, aquí se acumula la saliva y podemos tener este tipo de grietas, se hacen fisuras en las comisuras, se infectan con cándida, pero no nada más con cándida, también se han hecho estudios en donde se ha visto que es una combinación de bacterias y hongos lo que tenemos aquí. Más o menos el 20% de Staphylococcus aureus se ha encontrado en este tipo de lesiones, en cultivos de lesiones de quelitis angular. Entonces, en este sentido, hay que buscar un tratamiento sí antimicótico tópico, pero también antibiótico tópico. Eh, Aquí también hay que, no solamente el tratamiento farmacológico, sino también que hay que, pues, tratar de restaurar la dimensión vertical en estos pacientes, porque aunque demos el medicamento, si la dimensión vertical sigue disminuida, muy probablemente vamos a seguir con la clínica. Lo bueno del asunto es que la mayoría son asintomáticas, sin embargo, hay algunos pacientes que sí les duelen, y entonces es por eso que buscan la consulta odontológica. Luego de las lesiones por trauma mecánico o irritación, pues tenemos las lesiones a la estructura dental, o sea, las alteraciones de la estructura dental, por ejemplo, la más común en pacientes de edad avanzada sería la atracción, que es es un desgaste, puede ser fisiológico o patológico de las superficies oclusales y de los bordes incisales, y esto es muy común también en pacientes de edad avanzada. Sin embargo, fíjense esto, cuando hay este tipo de desgaste, pueden quedar bordes cortantes y ocasionar laceraciones o heridas, irritaciones o úlceras en la mucosa, sobre todo de la lengua y de los labios, como en este caso. Estas dos son úlceras traumáticas que si nosotros quisiéramos describir una úlcera traumática, tendríamos que enfocarnos en el borde. Si ustedes se fijan en las dos úlceras que vemos aquí, son bordes bien definidos que tienen un halo blanco. Ese halo blanco no es otra cosa más que la queratina que se está produciendo en respuesta a una irritación constante, ¿sí? Entonces, esta es como una pista que te puede orientar al diagnóstico de que esta úlcera puede ser traumática. ¿Y por qué es importante ponerle atención a las úlceras de la lengua, del borde lateral de la lengua? Porque hay que recordar que el cáncer oral, el cáncer bucal de células escamosas, que es el más común, se puede presentar precisamente como una úlcera en el borde lateral de la lengua. Entonces, de ahí la importancia de identificar qué es lo que está causando la irritación y si no logras identificar, o sea, tú estás buscando una causa de irritación, la encuentras, la solventas y entonces en una semana el paciente ya no va a tener la úlcera o bueno, la va a tener, va a disminuir mucho de tamaño, ¿no? Si no encuentras un factor asociado a la irritación, entonces sí la indicación será tomar biopsia para descartar lo que les acabo de comentar, la presencia de un carcinoma. Luego de etiología, acabamos de ver la etiología traumática, que era, como les digo, la más común. Afortunadamente, estas etiologías son menos comunes, pero también se presentan y causan una gran morbilidad en nuestros pacientes. Y vamos a seguir con la asociada a medicamentos. Entonces, las lesiones que se presentan en el adulto mayor asociadas a medicamentos son por mucho y por más frecuente lo de las reacciones liquenoides. Una reacción liquenoide, el sufijo oide significa parecido a. Entonces, una reacción liquenoide significa que es parecida al líquen plano, pero no es líquen plano. También los pacientes de más de 60 años tienden a tener líquen plano, que es una
enfermedad autoinmunitaria, que ahorita les voy a poner fotos para que vean que sí se parece mucho al líquen plano. Nada más que una reacción liquenoide está asociada a la toma de medicamentos y de muchos en realidad. Se ha asociado a que el paciente esté tomando AINES, antibióticos, antidepresivos, antihipertensivos, antiagregantes plaquetarios, hipoglucemiantes, simpaticomiméticos, vasodilatadores, antipsicóticos. Si se fijan, son medicamentos que comúnmente toman nuestros adultos mayores debido pues a las condiciones inherentes de la edad, ¿no? Por ejemplo, pues estamos hablando de hipertensión, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de trastornos psicológicos. Ustedes saben que esta población también tiene o tiende a tener muchas alteraciones psicológicas, sobre todo depresión y ansiedad. Entonces, todos estos medicamentos ocasionan o pueden ocasionar las famosas reacciones liquenoides, que son áreas eritematosas rodeadas por un halo blanco, muchas veces se ve como rayitos de sol, ¿sí? Muy parecido al líquen plano. Ahora, la reacción liquenoide no solamente está asociada a la ingesta de medicamentos. Una reacción liquenoide, y lo que más conocemos, sobre todo los dentistas, es que se asocie al metal. Una restauración, por ejemplo, aquí que estamos viendo en la lengua, que está asociado, que está en contacto directo con el metal, también puede ocasionar este tipo de reacción liquenoide. La buena noticia de reacción liquenoide es que no maligniza, no se complica, normalmente no duele, ¿verdad? Pero sí hay que identificar este tipo de lesiones y diferenciarlas del líquen plano. Este es el líquen plano. Se parece un poco, sí. eh, el líquen plano que pongo aquí es el reticular, pero también existe el líquen plano erosivo. Y el erosivo, que es como esta área de acá, un área eh, atrófica, eritematosa, dolorosa, puede confundirse con una reacción liquenoide. El signo clínico más importante para diferenciar una reacción liquenoide de un líquen plano como tal es la bilateralidad. El líquen plano en esta enfermedad siempre va a haber lesiones a manera como de espejo, sí, o sea, no tienen que ser idénticas, pero sí estar de manera bilateral. En cambio, las reacciones liquenoides no son bilaterales. Acabo de ver un paciente que alcancé sí a ponerle las fotos. Este es un paciente que vi hace muchos años creo que fue una protesista que me consultó para ver a este paciente. Existe un medicamento en específico que se llama metotrexato. Este medicamento, bueno, casi en todas mis pláticas hablo de él porque me ha tocado dar una plática de úlceras y pues aquí es el caso. Me ha tocado dar una plática de cáncer y bueno, como diagnóstico diferencial de úlceras. Y ahorita de que la plática se trata de lesiones de pacientes en adultos mayores, también se presentan más en adultos mayores este tipo de complicaciones debido al medicamento. Este medicamento ha sido muy popular como desde los años del 2005 en adelante, sobre todo pues para tratar artritis reumatoide. Es un medicamento para el cáncer, sí, es un quimioterapéutico que a dosis altas se da para el tratamiento de neoplasias malignas, pero a dosis bajas lo están utilizando mucho los reumatólogos, como les repito, para tratar artritis reumatoide. Sin embargo, uno de sus efectos nocivos es la aparición de úlceras, como les estamos viendo aquí. Son úlceras que las clasifican en localizadas y generalizadas, pero la verdad, a mí los casos que me ha tocado ver han sido de úlceras generalizadas, en donde son úlceras muy superficiales, si se fijan, no son crateriformes, son de tamaño variable, morfología variable, de bordes más o menos bien definidos, que les duelen y les duelen bastante a los pacientes, ¿no? No sé, yo creo que la mayoría de aquí hemos tenido un afta y el afta cómo nos duele. Entonces, un afta mide menos de 5 milímetros, pero aquí son úlceras grandísimas que abarcan, como ustedes están viendo, una gran superficie de la mucosa, generalmente mucosa no queratinizada, o sea, la mucosa de revestimiento. Vean, este es el paciente que vi antier, precisamente el señor Guillermo, es un paciente de 76 años de edad que ya tenía 2 meses
con estas úlceras y había ido con todos los médicos sabidos y por haber, ¿verdad? Para pues que le dieran un tratamiento. Estas úlceras, me dijo, me platicó su hijo, que fue quien lo llevó a consultar, no se le quitaban nunca, a veces disminuían un poquito de tamaño, cambiaban de localización, si se fijan están localizadas, como les repito, en mucosa de revestimiento, que es mucosa de paladar blando, en mucosa yugal, labio superior y labio inferior. eh, le habían dado antibióticos, antivirales, enjuagues de todos, sin ningún dato de mejoría. Entonces, aquí lo importante para diagnosticar este tipo de lesiones, pues nuevamente, como les decía al principio, hay que hacer mucho hincapié en la historia clínica, ¿verdad? Estos pacientes, como decíamos al principio, son pacientes que están comprometidos sistémicamente o médicamente, toman muchos medicamentos y afortunadamente este paciente, hay pacientes que sí se saben todos sus medicamentos y te los dicen dosis, miligramos, toda la presentación, pero hay pacientes que ya me tocó ver, un paciente también que tenía este tipo de úlceras asociadas a metotrexato, sin embargo el paciente omitió esa información. Cuando le estaba haciendo la historia clínica, ¿qué medicamentos toma? No, pues tal, no me dijo que tomaba ese y no me dijo que tenía artritis tampoco. Entonces yo le veo las úlceras, me parecen como de metotrexato, pero dije, pues no toma metotrexato, pues hay que hacerle una biopsia. Cuando le doy el resultado de la biopsia, que en realidad no había encontrado nada más que una úlcera con inflamación, me dice, ay, se me olvidaba, doctora, también tomo metotrexato. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Los pacientes muchas veces no te dicen la verdad, a veces porque se les pasa, a veces porque les da miedo que les vayas a decir algo o que se enteren que están enfermos de muchas cosas. Eso pasa más con los pacientes VIH positivos, ¿no? Pero en este caso sí ya me ha tocado. Entonces, el señor Guillermo apenas tomaba este tipo de medicamentos. ¿Cuándo se hace nocivo o cuándo se presenta esta mucositis? Cuando las dosis se elevan. En lugar de ser dosis bajas, se elevan, ya sea porque el médico lo recetó o porque el paciente se confunde, ya que la administración del metotrexate se da una vez semanalmente. Sí, nada más. Entonces, muchas veces estos pacientes toman muchos medicamentos, como hemos estado comentando, y ¿qué pasa? A veces se confunden y empiezan a tomarse su pastillita diaria. ¿Por qué? Porque para la presión se la toman diario, el de la diabetes se la toman diario, ¿verdad? Entonces, ellos mismos se sobredosifican y pues cuando causan este tipo de alteraciones. En este caso, el señor Guillermo no. También, según la literatura, nos ha dicho que también si has tomado el metotrexato durante mucho tiempo, meses, como es el caso del señor Guillermo, también pueden tener este tipo de reacciones adversas, ¿no? Entonces, las lesiones ceden, como les repito, yo acabo de ver al señor Guillermo antier, no les traigo fotos de cómo está, cómo va evolucionando, pero aquí tengo otro caso. Esta señora es una señora remitida por un periodoncista de Celaya a mi consulta. Eh, Tenía estas costras hemáticas, no le pude sacar fotos porque tenía toda la boca llena de úlceras, ¿verdad? Pero lo que llamaba más la atención eran las úlceras que estaban localizadas aquí en el labio inferior y aparte pues la costra. ¿Verdad? Si yo veo esta costra nada más, sin hacerle las preguntas al paciente y sin revisar bien, yo pensaría costras hemáticas en labios, sobre todo inferior, en eritema multiforme. Sin embargo, eritema multiforme son lesiones muy parecidas, se presentan no en adultos mayores, sino más bien en pacientes jóvenes. Pero bueno, aquí, muy importante, nuevamente les comento, la historia clínica. Efectivamente, la paciente era una paciente con artritis reumatoide tomando metotrexato y desarrolló este tipo de lesiones. El motivo de la referencia, ella decían que para descartar que esto no fuera cáncer. Y yo siempre les digo a mis alumnos, en realidad, si ves algo feo,
es cáncer hasta demostrar lo contrario, ¿no? O sea, siempre les digo que hay que pecar de exagerados. En este caso sí se ve una lesión muy aparatosa, pero afortunadamente pues se hizo la historia clínica, se indagó sobre la historia de medicamentos y resultó ser por este medicamento que les comento. Vean, de esta paciente sí tengo cómo quedó después de que le dimos un tratamiento con corticosteroide tópico, más aparte descontinuamos el uso del metotrexato. Eh, Inicialmente sí les pido a los pacientes que lo descontinúen o le bajen las dosis y que obviamente con el acompañamiento de su médico, ¿verdad? Porque pues como les digo, nosotros somos odontólogos, sí tenemos ciertos conocimientos, pero ahí el indicado para bajar el medicamento, cambiarlo por otro, pues es el reumatólogo que lo está tratando. Y vean, de esto llegó a esto en una semana. En una semana tuvo esa mejoría, ¿verdad? Afortunadamente, como les repito, no se trató de malignidad. Otra cosa que a veces se les olvida a los médicos o a los pacientes, no sé, es que este medicamento siempre tiene que estar acompañado de ácido fólico. El ácido fólico, porque este medicamento es un antifolato. Entonces, si no está tomando ácido fólico el paciente, aumenta su toxicidad. Y bueno, por último, les decía que había varias etiologías, ¿verdad? Efectos de medicamentos, como lo acabamos de ver, enfermedades sistémicas y neoplásicas. Ahorita vamos a hablar de las enfermedades neoplásicas. Por último, vamos a hablar un poco de cáncer. ¿Por qué de cáncer? Porque el cáncer, pues, es el carcinoma de células escamosas, es la neoplasia maligna más común que se presenta en cavidad oral. Y típicamente, aunque ahora ya hay casos en pacientes jóvenes, ¿verdad? Hay más casos que surgen en pacientes jóvenes, pero típicamente la descripción del carcinoma de células escamosas en cavidad oral decía que en pacientes de más de 40 años. Me ha tocado ver si pacientes de edad avanzada, como por ejemplo la señora Lupita, que presentó esta úlcera, pues en realidad tenía un tumor, ya un aumento de volumen ulcerado, y que ella consultaba porque creía que su prótesis total estaba haciendo esta lesión, ¿no? Desafortunadamente, pues no era la prótesis, a pesar de que sí fue con varios dentistas y le cambiaban la prótesis, ¿no? Le rebajaban, se la cambiaban, hasta que no fue por uno que le dijo, hay que hacer una biopsia. Hicimos la biopsia y resultó ser un carcinoma, ¿no? Vean aquí, ya tenía una comunicación neuroventral. Vean, era una lima de endodoncia, colocamos aquí en el hoyo, porque realmente pues era un hoyo, y pues ya comunicaba, ¿no? La señora Lupita ya tenía linfadenopatías eh, ipsilaterales y pues tenía muy mal pronóstico. La verdad, ella no quiso tratamiento, la señora ya tenía 93 años, pero así todavía trabajaba en el campo. Este es el caso del señor Raúl. Del señor Raúl también, si se fijan, es un paciente, además tenía 73 años cuando se le hizo el diagnóstico, un aumento de volumen presentaba en la mucosa yugal y tenía ya un año con él. Él decía que no iba a consulta porque le daba miedo que fuera mal. Pues efectivamente, lamentablemente, pues se trató de un carcinoma. Aquí en la universidad se tomó la biopsia y era un paciente que, como les digo, ya de edad avanzada, pero muy comprometido sistémicamente, diabético, hipertenso, con insuficiencia renal crónica, lo dializaban 2 veces a la semana, hemodiálisis, había bajado mucho de peso y bueno, como había fumado y tomado toda su vida, desarrolló un carcinoma. Vean, le hicieron la cirugía, lo metieron a quirófano, no, el oncólogo, esta es la pieza quirúrgica, pero lamentablemente recidivó la lesión y en una segunda cirugía el paciente no sobrevivió. Esta foto, yo les digo a mis alumnos, te grita soy cáncer, ¿no? Se trata de una paciente más femenino de 80 años de edad, es una paciente adulto mayor que había sido tratada por dermatólogo y muy raro se me hace que el dermatólogo no haya llegado al diagnóstico. Parece ser que ya le había tomado una biopsia, pero no sé qué reportaron.
Y bueno, esta es la imagen típica de un carcinoma de células escamosas. Es en lengua, borde lateral, una úlcera que no sana. Ya tenía muchos meses con esta úlcera y no sanaba, con diversos tratamientos, como les repito, con el dermatólogo. Y entonces, pues, en base a esto que acabamos de ver, cómo se ve el cáncer en cavidad oral. El cáncer se puede ver como una lesión roja, como la que vemos aquí, como una lesión blanca o combinada blanco con rojo, como una úlcera como esta, con márgenes exofíticos, sobre todo en el borde lateral de la lengua. Perdón, se me trabó la presentación. ¿La siguen viendo? Sí, pero Sí. está en proceso de abrirse. Está. O bueno, también es lesión roja, lesión blanco con rojo, una úlcera con márgenes exofíticos o un tumor, como en el caso del señor Raúl, un aumento de volumen también puede pues alentarnos sobre la presencia del cáncer bucal. Aquí la importancia de diagnosticar cáncer, bueno, pues no tenemos que mencionar, la verdad. Sabemos que entre más temprano se diagnostique un cáncer, independientemente si es de boca, de páncreas, de pulmón, de riñón, le va a ir mejor al paciente, ¿no? Entonces, lamentablemente, aquí en el cáncer de boca no pasa así, o sea, los diagnósticos se retrasan y esto pues no debería de ser, ¿verdad? Aquí deberíamos de incrementar el conocimiento a todos los dentistas eh, de cualquier especialidad, especialistas o dentistas generales, para que puedan identificar este tipo de lesiones. Algo importante, aparte del aumento de volumen que les decía, es un alveolo que no sana. Muchas veces se han diagnosticado cáncer en cavidad oral porque les hacen unas extracciones y ven que el alveolo no sana, aguas. Eso puede ser un carcinoma. ¿Cuál es la etiología del cáncer? También hay que saber un poco de cáncer bucal para poder estar alerta, ¿no? Sabemos que la etiología, lo principal es el tabaco. ¿Sí? Si un paciente es fumador crónico, no a todos, eso sí lo sabemos también porque el carcinoma es multifactorial, pero un paciente que es fumador crónico tiene un riesgo muy elevado de desarrollar cáncer de boca, ¿no? Y otros cánceres de pulmón, incluso hasta de estómago, ¿sí? Y de hígado. Y también un paciente que combina el tabaco con el alcohol, el riesgo aumenta desproporcionadamente. Entonces hay que estar bien atentos en aquellos pacientes que te digan en la historia clínica que son fumadores crónicos y que aparte pues lo combinan con el alcohol. Se ha presentado todavía más en pacientes masculinos que en femeninos, con una relación de 3 a 1, y el índice de supervivencia lamentablemente es menor a 50 años, o sea, no viven la mayoría de los pacientes. Y como les decía, el estadio de diagnóstico es el factor pronóstico predictivo más importante. Y siempre doy esta plática de cáncer, me gusta hacer esta comparación. Se ha visto que el estadio en el que se diagnostica el cáncer bucal es el mismo estadio en que se diagnostica el cáncer de colon. Y eso no debería de ser. Siempre les hago hincapié que al colon no lo vemos nadie, pero a la cavidad bucal, nosotros los dentistas, los pacientes la ven, los médicos la ven. Entonces no deberíamos de retrasar el diagnóstico de estas lesiones, ¿no? Eh, Esta es una estadística en donde nos hablan la tasa de supervivencia al momento del diagnóstico. Por ejemplo, si tú diagnosticas un carcinoma de células escamosas en el estadio 1, la probabilidad de que sobreviva este paciente es del 92% del estadio 1. Pero vean cómo va bajando progresivamente hasta llegar al estadio 4. En el estadio 4, que la mayoría de los cánceres se diagnostican en 3 y 4. Cuando ya lo diagnosticas en estadio 4, la tasa de supervivencia baja sustancialmente al 17%. Entonces, lamentablemente, todavía hay pacientes
que no se diagnostican y que por lo tanto no sobreviven. Y bueno, como conclusión, pues esto fue un panorama rápido de las lesiones que se presentan o que se ven más en pacientes adultos mayores, ¿verdad? Que son pacientes de más de 60 años. Eh, Se ha tornado importante la salud bucal en este tipo de pacientes debido a que la población geriátrica global pues está creciendo, ¿no? Con las estadísticas que les había comentado al principio, se está duplicando la cantidad de pacientes geriátricos y por lo tanto, pues en teoría nosotros como prestadores de salud, este, tendremos que estar pues ahora sí que eh, preparados, ¿verdad? Para enfrentar este reto, porque en realidad es un reto ver no solamente en el campo de la patología bucal, sino en todos los campos de prótesis, de endodoncia, ver cuáles son los cambios que presentan este tipo de pacientes inherentes a su edad o inherentes a las enfermedades sistémicas, a los medicamentos, porque todos estos factores, acuérdense que habíamos dicho que son factores que se asocian y que repercuten directamente en la salud bucal. Las lesiones de los pacientes adultos mayores, en realidad vimos algunas, son heterogéneas. Si ven, unas son por trauma, otras son por los medicamentos, otras son por enfermedades, otras son neoplásicas, o sea, en realidad tienen muchas etiologías. Y lo importante es que los profesionales de la salud, por ejemplo, pues nosotros los odontólogos, los dentistas, pues tengamos el conocimiento, ¿verdad?, para poder afrontar este reto que nos llega de la población geriátrica que está en aumento. Entonces, lo que deberíamos de hacer, y sobre todo, por ejemplo, ustedes que trabajan en centros de salud o los que trabajamos en instituciones educativas, pues aplicar promoción, ¿verdad? Y programas preventivos para poder, pues, atender como se debe este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, pues sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta. Con gusto, pues aquí estoy.